grabar y arrancamos. Si quieren poner sus nombres, estamos ya habilitados. Entonces entramos en el primer tema puntual propio de la materia. ¿Sí? La materia se centra en 3 ejes: límite, derivada e integrales. Son los 3 bloques fundamentales de la materia. ¿Sí? Y los bloques prioritarios a los que sí o sí, ¿sí?, vamos a cubrir a como dé lugar. Límite. ¿Sí? ¿Cuál es la idea del límite? Vamos a pensarlo a partir de un ejemplo, y un ejemplo numérico, y después nos vamos a hacer más cuestiones numéricas. ¿Sí? Imaginemos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Me dan la fórmula, yo puedo establecer para esta fórmula cuál es el dominio natural. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Los reales menos el 3. Todos los reales. Todos los reales menos el 3. O sea que yo puedo analizar esta fórmula en cualquier número que sea real, pero que no sea 3. La idea del límite trabaja con una propiedad que tienen los números racionales y los reales, es la densidad. O sea que si yo tengo un número, en este caso el 3, yo puedo ir encontrándome valores que estén tan próximos por derecha o por izquierda de ese valor. O sea, siempre puedo encontrar, dado 2 números racionales o reales, un número real o racional, depende de donde esté trabajando, que esté en el medio entre esos dos. Es más, entre 2 valores hay infinitos números reales o racionales, entre 2 valores racionales o reales. ¿Sí? Lo que me permite es esta idea de poder ir aproximándome al valor 3 para analizar qué le pasa a esta función, ya que en 3 no está definida, ver si tiene algún tipo de comportamiento estable, ¿sí?, o predecible cerca del 3. Entonces, la primera aproximación que uno puede hacer es numérica. O sea, uno podría agarrar y decir, bueno, x, f de x, me voy a tomar valores que estén a la derecha del 3, pero cercanos al 3. Díganme alguno. Un valor que esté cerca del 3, pero que esté por arriba del 3. 2. 4. 2, 4. Bien, acá vamos a un concepto de cercanía. 4 está lejísimos. ¿Sí? 4 está a toda una unidad del otro lado. ¿Sí? O sea, la idea es tratar de ir pegándonos lo más posible. Okay. Entonces yo voy a tomar un valor 10 tercios. 3,1 voy a tomar. 10 tercios es 3,3, 3,1 más chiquito, está más cerca. ¿Sí? Y me puedo tomar un valor más cerca, 3,0. Y me puedo tomar un valor más cerca, 3,0001. Y uno más cerca todavía, 3,00001. Me quedó chiquita la tabla. Acá tenemos el 3, en donde nuestra función no existe. ¿Qué pasa si yo pongo el 3,1 en la fórmula? Si uno pone 3,1 en la fórmula y hace las cuentas, le da 6,1. Si uno pone 3,01 en la fórmula y hace las cuentas, le da 6,01. Si uno pone 3,001 en la fórmula y hace las cuentas, le da 6,001. Si uno pone este, le da 6,0001, y si pone este, le da 6,00001. O sea, esto me estoy acercando al 3, ¿sí? Y vamos a empezar a usar una notación, ¿sí? Cuando yo digo que x, flechita, 3 con un más, esto va a significar que x tiende a 3 por derecha. ¿Sí? O sea, este más, cuidado que no significa signo, sino que significa de qué lado. Esto es 3 por derecha. ¿Sí? Y lo que estamos analizando es el límite, ¿sí?, de mi función. O sea, esto se lee. Todo esto se lee. Límite. ¿Cuándo
x tiende a 3 por derecha. O sea, el límite cuando x tiende a 3 por derecha de mi función, lo voy a deducir, en este caso, a partir de analizar qué es lo que pasa con la tabla. Digo, a medida que yo me voy acercando al 3, del lado derecho de la tabla, o sea, lo que me devuelve la función, ¿se va aproximando a algún valor? 6. Se va aproximando a 6. Entonces yo voy a decir que el límite cuando x tiende a 3 de mi función es 6. ¿A dónde se va acercando las imágenes? Fíjense que acá hay un doble juego, o sea, yo muevo los valores del dominio y analizo qué pasa con los valores de la imagen. ¿Sí? O sea, el resultado del límite es lo que sucede con la imagen, o sea, lo tendría que mirar sobre el eje Y para decidir si tiene algún tipo de comportamiento predecible. Yo acá estoy haciendo la conjetura de que cada vez que me voy acercando más al 3, se está aproximando más al 6. Y eso es lo que indico acá. Podríamos ir por el otro lado, ¿sí? Estos que estoy haciendo se llaman límites laterales. ¿Por qué? Porque fui por la derecha, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, que lo voy a significar con un menos acá como supraíndice de f de x. Entonces, a ver, tomo valores que estén cerca del 3, pero a la izquierda del 3. Por ejemplo, el 2,9 es más chico que 3, pero está cerquita del 3. El 2,99 está cerquita del 3 a la izquierda y más cerquita del 2,9, el 2,999, 2,9999. Si yo pongo 2,9 en la fórmula de mi función y hago las cuentas, obtengo 5,9. Si pongo el 2,99, tengo 5,99. Si pongo el 2,999, me queda 5,999. Si pongo el 2,49, me queda 5,49. ¿Estos números se están aproximando a algún valor? También al 6. Al 6. También al 6. O sea, da la casualidad que en ambos casos mi función, tanto por derecha como por izquierda, se va aproximando al valor 6. ¿Cómo? El límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función me da 6. Y el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la función me da 6. Yo a partir de esto puedo decir que el límite cuando x tiende a 3 a secas, o sea, ya ahora indico izquierda y derecha, porque tanto por derecha como por izquierda el comportamiento es el mismo, de mi función es 6. ¿Qué me está diciendo esto gráficamente? Que si yo tengo acá el 3 y acá tengo el 6, en el gráfico de la función acá tengo un agujerito, porque la función no está definida en 3. ¿Qué me está diciendo? Que el gráfico como que se va apareciendo, está acercándose a este punto de alguna manera a ese punto. A medida que yo voy acercándome al 3, por un lado, ¿sí? Me estoy acercando al 6. Fíjense que si me acercaba por la izquierda me iba dando valores a la izquierda del 6. Y si me acercaba, por eso hago el grafiquito como así. Si me voy acercando por la derecha, me está dando valores por ahí. O sea, si estoy dentro de este rango, me quedo dentro de este rango más o menos. Fijémonos, digo, tengo una función que no está definida en el punto, sin embargo, el límite existe. O sea, algo fundamental que va a tener la definición de límite es que no depende de que la función esté definida en el valor donde yo estoy calculando. Es más, un poco surge la idea a partir de pensar qué pasa con una función
¿sí? A la cual no la tengo definida en un punto. Hagamos otro. Imaginemos que yo tengo f de x igual a x más 2. Y me pregunto lo mismo, ¿existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x? Artesanalmente, puedo hacerme la misma tabla, x y me tomo valores a la izquierda del 3, 2,9, 2,99, 2,999, 2,9999. En 3 no me interesa qué pasa. A la derecha del 3, 3,0001, 3,001, 3,01, 3,1. Y voy pasando estos valores por la fórmula de la función. 4,9, 4,99, 4,999, 4,9999. Lo propio por la derecha. 5,1, 5,01, 5,001, 5,0001. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función? Si voy por la derecha, me estoy acercando al 5. Si voy por la izquierda de la función, también se va aproximando a 5. Genial, como coinciden los límites laterales, ¿sí? Existe el límite. O sea, el límite cuando x tiende a 3, en este caso de esta función, es 5. En la función anterior no estaba definida en 3 y existía el límite. En esta función está definida en 3 y existe el límite. O sea que no hay una dependencia entre la definición de la función en el valor y la existencia o no existencia del límite. Veamos otro caso. X más 4 si x es mayor que 2. X menos 3 si x es menor o igual que 2. Y en vez de pensarlo por una tabla, vamos a pensarlo gráficamente. A ver, hagámonos un gráfico de esta función. ¿Cómo me hago el gráfico de una función partida? Es una pregunta para acá. No es retórica la pregunta. Yo la grafico y lo que está, la condición que me dice que las x son mayores que 2, de ahí la borro y queda Bien. solamente la parte. Por eso necesitamos una goma de borrar y un lápiz. Coincido con el procedimiento. O sea, para trabajar una función, y es el primer ejercicio que van a tener que hacer de la práctica 2, va a decir graficar funciones y a partir del gráfico leer condiciones de límite. ¿Por qué me hago el gráfico? Porque es más cómodo que andar haciendo cuentitas. ¿Sí? Acá en este caso, en el ejemplo 2, fueron bastante rápidas las cuentas. ¿Sí? Acá en el ejemplo 1, pareció arte de magia de cómo yo sacaba tan rápido esta cuenta que el resultado era 3,1. Era 6,1, digo, cuando x pongo 3,1. ¿Sí? Quedó tipo, wow, ¿cómo calcula? ¿Sí? Bueno, no, en realidad esto es tramposo porque esto es una lineal sin un punto. ¿Sí? O sea, podemos descubrir un poco el truco como el mago enmascarado. Digo, si yo tengo x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, si yo factorizo acá, esto es x menos 3 por x más 3 sobre x menos 3, y como el dominio son los reales menos el 3, x menos 3 no vale 0, nunca. Entonces puedo simplificar. O sea, en el fondo, esta función es f de x igual a x más 3, pero con dominio todos los reales menos el 3. O sea, es una recta con un agujero. En el 3 Por se eso... genera un absurdo, ¿no? ¿Eh?
En el 3 en realidad se genera un absurdo. En el 3 se genera, no, en el 3 no está definida, porque me aparece una operación que no puedo realizar, Porque que queda es dividir 0 por sobre 0. 0. Queda 0 sobre 0 en el 3. Sí, pero el problema es que hay un 0 abajo. Ah, no, porque, o sea, lo que nos Cuidado habían con explicado el año rascar así pasado, ideas. entendía O sea, que cuando había 0 sobre 0, que era un absurdo, que no podía ser. No, primero, 0 sobre 0, si yo estoy haciendo una cuenta, no me puede aparecer nunca. O sea, me aparece una operación ilegal. ¿Sí? Como dentro del ámbito de los reales y que estamos trabajando, yo nunca voy a escribir, ¿sí? Raíz cuadrada de -3. ¿Sí? Porque no se puede calcular esto. No existe dentro de nuestro conjunto numérico. ¿Sí? Lo mismo, no va a existir un denominador que sea 0. ¿Sí? Lo que vos estás acordando es 0 sobre 0, es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, tiene un nombre dentro del ámbito de límites que es una indeterminación. No es que es un absurdo, es que el método que yo estoy utilizando para calcular el límite me está fallando de algún modo, entonces tengo que hacer algo. ¿Sí? Dependiendo del caso, a veces el algo va a ser esto de factorizar. ¿Sí? Pero digo, yo mirando la fórmula, leo el dominio a partir de la... Ahora sí. Y ahora se traba todo. Cuando pongo a grabar se traba todo. O sea, yo me voy a graficar cada parte como si fueran independientes. O sea, me voy a graficar y igual a x más 4 e y igual x menos 3. ¿Sí? Como son rectas, para graficarlas, para mí la forma más fácil es hacerme una tablita. Yo no me meto con pendiente ordenada al origen. Una tabla es más fácil. Para mí, 0 y 1 pongo valores. Si x vale 0, y vale 4. Si x vale 1, y vale 5. Ya tengo, vamos a tomar algún tipo de escala. 1, 2, 3, 4. En 0 estoy en 4. En 1 estoy en 5. Piqui, piqui. 5. Por ahí. Me trazo mi recta. Divina. Pero esta gráfica, ¿cuándo vale? O sea, ¿cuándo corre esta fórmula? Cuando x es más grande que 2. O sea, me voy al 2 en x, subo hasta el gráfico, y este gráfico corresponde a los valores de 2, de x, del 2 hacia la derecha. O sea, del gráfico me quedo. Acá hay un agujerito para allá. Todo el resto, como x es menor que 2, no corresponde esta fórmula, no corresponde este gráfico. Lo borro. Los puntos estos serán de soporte, si los dibujo con lápiz mejor porque también los borro. Ahora me voy a graficar x menos 3. Yo me hago la tabla estándar en 0 y 1. Se pueden cambiar, estos dos valores se pueden elegir cualquiera. Me queda menos 3 en 0 y en 1 me queda menos 2. O sea, tengo menos 3, 1, 2, 3, menos 3 y menos 2 en 1. Por acá. Mira, no me di cuenta, les dice para este gráfico. Si yo hago el gráfico bien, con la escala bien, con una hoja cuadriculada que es más fácil, como las dos rectas tienen la misma pendiente, deberían ser paralelas. Acá pongamos un poco de imaginación y supongamos que son a lo que quiero trabajar, el tema del paralelismo. ¿Cuándo vale esta gráfica? Cuando x es menor o igual que 2. O sea, me voy al 2, bajo al gráfico, pongo un punto cerrado porque ahí está el igual. ¿Sí? Que toqué acá, algo toqué, se lío. Ahí estamos. Y me quedo con el gráfico hacia la izquierda. Todo el resto lo borro. Entonces, por ejemplo, me podría preguntar, ¿sí? ¿Existe el límite cuando x tiende a 2 de mi función?
A ver, pensemos el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función. ¿Qué sería? Agarro un valor que está a la derecha del 2, voy al gráfico y me miro su imagen. Agarro un valor cercano al 2, voy al gráfico, miro su imagen. Agarro un valor cercano al 2, pero a la derecha, voy al gráfico y miro su imagen. ¿Sí? Si voy haciendo el dibujo lo suficientemente grande y lo suficientemente prolijo, como que cada vez que me acerco más por la derecha al 2, más me estoy acercando a este valor de acá. Este valor de acá justamente coincide con este agujero, coincide con el 6. Y lo miro así a ojímetro, tipo tic, tic, tic. Si voy poniendo valores más grandes que 2 en la tabla, numéricamente, 2,1 es más grande que 2, lo pongo acá, me queda 6,1. 2,01 es más grande que 2, lo pongo acá, me queda 6,01, y así podría seguir acercándome. El límite cuando x tiende a 2 por derecha me da 6. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de mi función, me estoy acercando por el otro lado. ¿Qué pasa? Me voy para la otra rama. Si tomo este valor, me devuelve esta imagen. Si tomo este valor, me devuelve esta. Si tomo este valor, me devuelve esta. O sea, se me va aproximando a medida que yo me voy pegando más por la izquierda al 2, las imágenes como que van subiendo y aproximándose a este valor. ¿Quién es este valor? Menos 1. Tengo 2, me pongo el 1,9. 1,9 menos 3, menos 1,1. ¿Sí? Menos 1,9, 99, menos 3, ¿sí? Me da menos 1,01. Y así. O sea, voy tomando, me va dando valores cada vez más grandes y más pegados al menos 1. O sea, como los límites laterales no me coinciden, lo que estoy viendo es que hay algún tipo de salto en mi gráfico. Pero en este principio, después lo vamos a poner un nombre a eso, pero en este principio, sí, el hecho de que no coincidan los límites laterales me permiten decir que no existe límite cuando x tiende a 2 de f de x. Digo, ahora, acá no existe el límite porque los límites laterales no coinciden. ¿Sí? Bien. Voy a callar esto. Ahora, esto estaba diciendo justamente eso, me olvidaba, ¿sí? Cuidado que los límites pueden no existir, ¿sí? O sea, los límites laterales. O sea, puede pasar que una función tenga algún tipo de comportamiento frenético que haga que no exista el límite, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una función que va haciendo esto, ¿sí? Y ya sé que no subí ayer lo de trigonometría, ¿sí? Lo voy a subir hoy cuando el campus reaccione, que están todos, ¿sí? O sea, una función que va haciendo algún tipo de oscilación a medida que se acerca al 0, pero las oscilaciones son cada vez más frecuentes. O sea, como que va siendo cada vez más rápido esta oscilación. Si yo estoy cerca del 0, me encuentro puntos que por algún momento están acá arriba, por momentos están acá abajo y por momentos están acá abajo. O sea, no tengo un comportamiento, ¿sí? Homogéneo con respecto a las imágenes de mi función, ¿sí? En este caso, pensemos en un dibujito, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda no existe. O sea, no es que toda función tiene límite y aunque sea límite lateral, ¿sí? Puede ser por algún tipo de comportamiento frenético, que no es el objetivo que nos pongamos a analizar ese tipo de funciones, ¿sí? Más que
gráficamente, ¿sí? Pero para tener en la idea, porque muchas veces surge este pensamiento de que el límite siempre existe cuando más no sea el límite lateral. Y hay funciones en donde no puedo definir algún tipo de límite porque no tiene sentido. Por ejemplo, si yo agarro f de x, logaritmo natural de x, yo puedo pensar el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x, pero el límite cuando x tiende a 0 por izquierda del logaritmo natural de x, esto no es que no existe, sino que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el dominio de mi función es de 0 a más infinito. O sea, mi función existe para los valores de x que están para allá, del 0 para allá. Si yo agarro valores a la izquierda del 0, como me pide este límite, no puedo calcular la función, porque todos estos valores no están en el dominio. No están en el dominio. ¿Sí? O sea, la existencia del límite en un valor puntual depende de la existencia y coincidencia de los límites laterales. La existencia de los límites laterales depende de la función. La gran mayoría de funciones con las que vamos a trabajar, aunque sean los límites laterales, existen. ¿Sí? O sea, podríamos tener una no existencia de límite a partir de una no coincidencia de los límites laterales. Pero sepan que existe la posibilidad de que una función no tenga límite en un valor, ni lateral ni no lateral. Bien, ahora, ¿cómo formalizamos esto? ¿No? Porque esto que hicimos es bastante bien usada la palabra informal. O sea, voy haciendo algunas cuentitas, voy, digamos, mirando un gráfico y pensando qué es lo que pasa, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la definición formal de límite? Entonces, definición formal de límite. Y a partir de la definición formal de límite es que vamos, si me piden demostrar un límite por definición, tenemos que recurrir a esta definición formal de límite para hacerlo, que era lo que planteaba el ejercicio 18 y 19 de la práctica 1. Por eso ahora vamos a volver, vamos a traducir esos ejercicios al formato de límite, ¿sí? Convencernos de qué pasa y después demostrarlos. Decimos, ¿sí?, que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, sí, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si el módulo de x menos a es menor que delta, implica que el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, pensando un poco en la clase de ayer, ¿esto qué representaría? ¿Sí? Esto para todo x tal. Acá me está diciendo que la distancia de x al a es menor que delta. Acá, ¿qué me está diciendo? También la distancia de f de x a L es menor que epsilon. O sea, es un juego de distancias. Ahora, el juego de distancias lo puedo pensar en una recta numérica. Las rectas numéricas, cuando trabajamos funciones, usamos una recta numérica para la variable independiente y una recta numérica para la variable dependiente, que son lo que llamamos ejes X y ejes Y. Esta idea de distancia, ¿está trabajando sobre el eje X o sobre el eje Y?
Sobre el X. Sobre el X. Sobre el X. Primero porque acá hay una X, me invita a pensar en eso, pero aparte estamos hablando de un límite cuando X tiende a A. En lo que hicimos, nos acercábamos a un valor A con valores del dominio. Esto corresponde al dominio, o al dominio, al universo del dominio. Acá, este es donde se mueve. ¿En el eje X o en el eje Y? En el Y. En la imagen. El eje Y porque estoy tomando f de X. Y f de X va al eje Y. ¿Sí? Bien, o sea, esto tiene que ver, esto que te pongo así como una nubecita, es que tiene que ver con la imagen. Leamos la definición. ¿Sí? Hay dos letras, epsilon y delta. Una de esas letras me las dan y otra la tengo que encontrar. ¿Cuál es la letra que me dan y cuál es la letra que yo debería encontrar? Quedó re lindo el efecto de mate. Epsilon es la que te dan. Bien. Exacto. Eso es algo que importante que hay que tener en cuenta. O sea, ¿qué me dice la definición? Es, este límite vale L, sí. Te doy un epsilon. Si yo te doy un epsilon, vos me podés encontrar un delta, tal que si X está a distancia delta de la, el gráfico de la función está a distancia epsilon de L. Siempre cuando trabajamos epsilon y delta en matemática tienden a ser números pequeños. En el gráfico, ¿qué me dice esto? Supongamos que L está acá, para pensar la idea. Entonces me dicen, te doy un epsilon. Te doy un epsilon. Entonces, ¿qué representa f de x menos L menor que epsilon? Lo que hablábamos ayer era el entorno centrado en L de radio epsilon. O sea, L más epsilon, L menos epsilon. Esto me define una franja. ¿Sí? De puntos que están ahí. Supongamos que está la. Es, para cualquier epsilon que yo te dé, decime cuál es el delta, tal que si X está a distancia a lo sumo delta de A, o sea, si yo me armo acá, ¿sí? A más delta, A menos delta, para cualquier valor de X que yo me agarre acá, el gráfico cae dentro de esta región. O sea, va del eje Y al eje X. O sea, te doy una condición sobre el eje Y, dame una condición sobre el eje X, de forma tal que si yo me aproximo, esté tan próximo como yo quiera. Pensémoslo con un ejemplo que hicimos antes. A ver, dijimos que el límite cuando X tendía... Esperen que se me fueron las hojas, se me perdieron las hojas. Cuando X tendía a 3 de f de X era 5, siendo f de X X más 2. Hagamos un gráfico y pensemos la definición en el gráfico. Rápido. Rápido el gráfico, piqui, piqui. Tengo 1, 2, 3. Acá tengo el 3. Me alcanza acá. 1 y medio, 1 y medio, 1 y medio, 1 y medio, 1 y medio. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá está el 5. Acá está el valor límite. ¿Sí? Entonces, límite cuando X tiende a 3. Bueno, lo tenía ahí, pavote. De X más 2, decimos que es 5. ¿Cómo se traduce esto a la definición? Para cualquier epsilon que me den mayor que 0, encontrar un delta mayor que 0 tal que si el módulo de X menos 3 es menor que delta, implica que el módulo de f de X menos 5, que es el límite, es menor que epsilon. Entonces hagámoslo con un epsilon particular. ¿Sí?
imaginemos que me dan acá me olvidé de hacer el gráfico de la función, ¿no? Tengo que en 0 vale 2, ¿sí? Y, por ejemplo, en 1 vale 3. Ah, iba a pasar por ahí. Bueno, sé que el gráfico está bien hecho. ¿Qué me representa el epsilon igual a 0,5? ¿Dónde tengo mis colores? Me robaron mis colores. Acá. ¿A qué intervalo voy? Si tengo 0,5, ¿cuál es mi entorno? Estoy centrado en 5, estoy pensando en esta parte. De vuelta, me dieron el epsilon, pienso esto, tengo que encontrar el delta para que se implique esto. Acá me queda 5,5 y 4,5. Esta es la franja que me define el epsilon que me dieron. Porque tengo una regla, no sé por qué no lo hago con regla. Esta es la franja que me define el epsilon. Ahí se ve con colores un poco mejor. Tengo que elegir colores que contrasten más. ¿Qué es lo que tengo que encontrar yo? Un entorno alrededor del 3, de forma tal de que todos los valores que yo tome acá, si yo miro el gráfico caiga adentro de esta franja. Ahí volví. Vuelvo porque creo que se me trabó un poco. Digo, yo tengo que dar un delta tal que si me muevo hasta 3, entre 3 menos delta y 3 más delta, para todos los valores de x que yo tomo, los puntos del gráfico caen adentro de esta franja. Y me dice para cualquier epsilon. ¿Sí? O sea, si yo hago el epsilon más chiquito, obviamente el delta va a tener que ser más chiquito. O sea, esto del delta más chiquito me aproximo al 3. ¿Y qué pasa con la imagen? Se aproxima al límite. ¿El epsilon y el Entonces, de delta vuelta. tienen que ser iguales Sí, no, siempre? Ah. no, por eso uso dos letras distintas. Pueden ser Por eso hay que completamente averiguarlo. distintos. Claro, ¿sí? Acá yo lo voy a hacer para un caso particular. El límite, para demostrar que el límite es esto, hay que demostrar que para cualquier epsilon que me den. Entonces, primero lo voy a hacer con un caso particular, después vamos a pensar cómo hacerlo en general. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a 3 de f de x es 5. Yo quiero ver que si epsilon mayor que 0, epsilon igual a 0,5, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Quiero encontrar delta tal que si módulo de x menos 3 es menor que delta, entonces módulo de f de x menos 5 sea menor que 0,5. En este caso, y van a encontrar un par de ejercicios así en la práctica, cuando me dan el epsilon, ¿sí? Me dan un número, yo el delta puedo encontrarlo numéricamente. Si me piden demostrar un límite por definición, como tengo que trabajar para todo epsilon, el delta me va a quedar escrito de forma simbólica, dependiendo del epsilon. ¿Sí? Entonces, a ver, yo tengo que encontrar un delta, un numerito acá, tal que si x está a distancia menor que delta del 3, esta cuenta es menor que 0,5. A ver, traduzcamos un poco esto. ¿Qué es esto? F de x, ¿quién era? Era x más 2. Ay, se me está viendo feo. Menos 5.
quiero que sea menor que 5. Esto es lo que quiero, lo que acá estoy trabajando es lo que quiero que pase. Y se ve muy feo. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, acá hago las cuentas. ¿Qué me queda? Módulo menos 2 más 3 me queda módulo de x menos 5 menor que 0,5. Y acá está, me quedó algo muy casual a partir del ejemplo de x menos 3, digo. ¿Qué pasó acá? Acá me quedó esto con esto. Me quedaron exactamente igual. O sea, como ya acá me apareció el módulo de x menos 3, que es este, menor a 0,5, esto es a lo que yo quiero que pase, entonces, ¿qué delta me sirve? 0,5. ¿Eh? A ver si ahí se destrabó. En este caso, delta podría ser 0,5. Entonces, a ver, esto En que estuve realidad haciendo sería yo acá cualquier son número deducciones, o menor a sea, son, 0,5. claro, ¿sí? Pero como me dicen, dame un delta, yo puedo dar, ¿sí? Como bien decía Janina, puede ser cualquier número. 0 menor que delta, menor que 0,5. Menor a 0,5. Pero yo voy a tomar 0,5. Entonces ahora me armo la demostración. Dado epsilon igual a 0,5, tomo delta igual a 0,5. Entonces, si módulo de x menos 3, esto, es menor que 0,5, entonces módulo de x más 2 menos 5 es menor que 0,5. ¿Qué estoy haciendo acá? Quiero llegar a función menos 5 en módulo menos 0,5. Entonces, me hice aparecer la función, módulo de f de x menos 5 es menor que 0,5. Que acabo de probar, que para este epsilon, si yo tomo este delta, si x menos 3 está a distancia delta menor que delta, ¿sí? El módulo, la función menos el límite está a distancia menor a 0,5. La función del límite, no menos el límite. Este ejercicio, digamos, me hace creer la hipótesis de que epsilon y delta iguales me va a servir. Pensemos Profe, en esto. perdón, Vamos al ejercicio 18. ¿Qué? profe, perdón, no entendí por qué Sí, puede ser un número cualquiera menor que 0,5. bien. Podría ser Si 0,5 tomara, no sé. Sí. bien, si tomara delta menor que 0,5, ¿no? Entonces yo tengo módulo de x menos 3 es menor que delta, ¿sí? Que es menor que 0,5. Si este módulo es menor que delta, menor que 0,5, a partir de esto, por la transitividad de la desigualdad, uy, se está viendo feísimo y no me di cuenta. Ahí. Digo, básicamente si yo encuentro un delta, cualquier delta más chico me sirve, porque yo puedo hacer siempre este puentecito. Este es el que propusimos que servía. Si delta es más chico, yo arranco diciendo que el módulo de x menos 3 es menor que delta. Si delta es más chico que 0,5, entonces módulo de x menos 3 es menor que 0,5. Y de acá en más, y acá igual. Bueno, a ver, esperemos que se logre ver un poco. ¿Sí? Lo que decía Janina es, yo encontré un delta, ¿sí? En donde todo el gráfico
todo el gráfico me cae en la franja determinada por el épsilon, si yo me agarro un delta más chiquito, si es chico el intervalo, sigo estando dentro de la franja, porque cuanto más me aprieto, más me meto adentro de la franja. ¿Sí? Por eso cualquiera, si yo encuentro un delta que sirve, todo número menor también me va a servir. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, ahí lo vi mejor. Genial. Ahora, de vuelta, acá pareciera que en el ejemplo que si yo tomo delta igual a épsilon me alcanza, entonces acá es donde yo voy al ejercicio 18. El ejercicio 18, ¿sí? Yo podría plantearlo así, límite, quiero probar que el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 es 7. Entonces, a ver, ¿qué significa, cómo se traduciría esto a la definición? Para todo épsilon mayor que 0 que me den, tengo que encontrar un delta mayor que 0 tal que si el módulo de x menos 3 es menor que delta, o sea, si estoy a distancia más chica que delta, entonces puedo asegurar que la distancia entre la función y el límite es menor que épsilon. Y hagámoslo de vuelta para el épsilon 0,5. El mismo épsilon de antes. A ver si el delta, también repetir el delta me sirve. Entonces, voy a pasar un poco en limpio esto. Si épsilon es 0,5, ¿sí? Quiero encontrar delta, tal que si módulo de x menos 3 es menor que delta, entonces el módulo de la función 2x más 1 menos 7 sea menor que 0,5. Pero esto es lo mismo que módulo de 2x menos 6 menor que 0,5. Yo tengo que poner una condición sobre x menos 3. Entonces, un poco la estrategia que uso es a ver si puedo hacer alguna modificación acá para que me aparezca el x menos 3. En el caso anterior, me salió de regalo. De repente reemplacé la función y me apareció el x menos 3 de obsequio. Ahora yo tengo módulo de 2x menos 6 menor que 0,5. ¿Puedo transformar esto de alguna forma que me aparezca el x menos 3? 2 por x menos 3. Claro, saco factor común 2, me queda 2 por x menos 3 en módulo es menor que 0,5. O sea que voy a usar que el módulo es distributivo con respecto al producto, módulo de 2 por módulo de x menos 3 menor que 0,5. Módulo de 2 es 2. Y este lo puedo pasar dividiendo. O sea, módulo de x menos 3 menor que 0,25. Y acá me aparece un delta posible. ¿Sí? Este me sirve de delta. Entonces ahora escribo la definición. Dado épsilon igual a 0,5. El ¿Cómo? valor negativo del módulo de 2 no se toma. El valor negativo del módulo de 2 no es algo que exista. Módulo. ¿Qué es el módulo? Volvamos a la clase de ayer. Distancia. Es la distancia al 0. ¿A qué distancia del 0 está el 2? Eso tiene una sola respuesta y es un número positivo. Sáquense de la cabeza que el módulo tiene dos resultados. El módulo no tiene dos resultados, tiene uno solo y positivo. Otra cosa sería una ecuación con módulo, que entonces sí. La ecuación de módulo, entonces nomás. Sí, es una confusión, pero muy típica. ¿Sí?
Está bueno que lo nombres porque, para que salte y que podamos hablar de él. Está bien, ¿Sí? gracias. Cuidado. Si yo tengo un número adentro del módulo, el resultado es uno solo y es positivo porque es una distancia. ¿Sí? Un poco por eso era la clase de ayer. ¿Sí? Distinto es si yo tengo módulo de x igual a 2, ahí me estoy preguntando qué números su distancia al 0 es 2 y por eso admite dos resultados, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Entonces, dado epsilon, ¿sí? Igual a 0,5, tomo delta igual a 0,25. Entonces, si módulo de x menos 3 es menor que 0,25, que es el delta, acá empiezo a demostrar a partir de operaciones. 2 veces el módulo de x menos 3 me queda menor que 0,5, multipliqué por 2 ambos lados de la desigualdad, ¿sí? Pero entonces el módulo de 2 por el módulo de x menos 3 es menor que 0,5, reemplacé 2 por algo equivalente, que es su módulo, entonces el módulo de 2 por x menos 3, el módulo todo cerrado, es menor que 0,5, entonces el módulo de 2x menos 6 es menor que 0,5, y el último entonces, 2x más 1 menos 7 es menor que 0,5. Esta es mi función, este es mi límite, me dieron un epsilon, dije quién sería el delta. Por lo mismo que dijimos antes, ¿sí? Cualquier delta menor que 0,25 nos serviría para epsilon igual a 0,5. Pensemos a ver si podemos probarlo en general. Ya lo hicimos para un caso particular. ¿Qué pasaría si me dan epsilon? Dado epsilon, quiero encontrar delta. De vuelta, tal que módulo de x menos 3 menor que delta me implique que módulo de f de x menos 7 sea menor que epsilon. Nada más que ahora el epsilon es genérico, puede ser cualquier número. Pero puedo ver de trabajar las mismas estrategias. Digo, yo este paso, este paso, este paso, este paso y este paso, hasta este paso todo lo que hice no dependía de lo que había del otro lado. O sea que puedo replicar lo mismo que antes, hago lo mismo, ¿y a qué llego? A que 2 módulo de x menos 3 es menor que epsilon. Acá. Llego a este punto, nada más que ahora acá tengo un epsilon. ¿Qué hice después? Pasé el 2 dividiendo, me queda módulo de x menos 3 menor que epsilon sobre 2. Y después, ¿qué hice? Dije, el resultado de la cuenta me sirve como delta. Entonces, este epsilon como sobre 2, voy a decir que es delta. Y de vuelta, me sirve este y me sirve cualquier delta menor. Entonces, dado epsilon mayor que 0, si delta es menor que epsilon sobre 2, ¿sí? Voy a ver que si hago módulo de x menos 3 menor que delta, me implica que el módulo de f de x menos 7 es menor que epsilon. Si miramos el ejercicio 18, dice, demostrar que para todo delta menor que epsilon sobre 2, ¿sí? Si x menos 3 es menor que delta, implica que f de x, o sea, 2x más 1 menos 7 en módulo, es menor que epsilon.
O sea, el ejercicio 18 no es otra cosa que la demostración de este límite por definición. Lo mismo el 19. El 19 es otro límite demostrado por definición. Veamos qué pasa esto con este delta que yo dije. Digo, sí, vamos a hacerlo en la otra, en la siguiente hoja. Ahí. Tengo delta menor que epsilon sobre 2. Entonces, si módulo de x menos 3 es menor que delta, como delta es menor que epsilon sobre 2, puedo decir que entonces, ¿qué me queda? El módulo de x menos 3 menor que epsilon sobre 2. Pero entonces me queda 2 veces el módulo de x menos 3 es menor que epsilon. Y el 2 lo meto para adentro. Módulo de 2 por x menos 3 es menor que epsilon. Módulo de 2x menos 6 es menor que epsilon. Y ahora hago aparecer la función. Módulo de 2x más 1 menos 7 es menor que epsilon. Profe, no entiendo O sea, por qué volvés para atrás. no vuelvo para atrás, estoy yendo para adelante. Yo esto que hago, todo este caminito que yo hago, es para darme una idea de quién es el delta. Sí. Una vez que encuentro el delta, tengo que probar que con ese delta pasa lo que yo digo. ¿Qué es lo que yo digo? Que si módulo de x menos 3 es menor que delta, esto implica que f de x menos 7 es menor que epsilon. Entonces salgo a probar esto, que esto implica esto. ¿Qué significa probar que esto implica esto? Que si yo arranco de acá, a partir de todas deducciones válidas, yo puedo llegar a esto de acá. ¿Sí? Esto sería, toda esta parte que yo hago acá sería como cálculos auxiliares. ¿Sí? Sí. Son cálculos auxiliares para tratar de armar y ver quién tiene que ser el delta. Listo, a partir de estos cálculos auxiliares y esta estrategia de hacer aparecer la hipótesis, digo, de acá saco el delta. Y entonces ahí voy a probar. Ahí salgo a dar la demostración. Esto me permite ver qué relación me sirve entre epsilon y delta, y acá salgo a escribir la demostración formal. ¿Sí? Nada, uno podría decir, a ver, me das un epsilon, y para esta función te digo, listo, epsilon sobre 2. Te digo, si tomás delta igual a epsilon sobre 2, que es lo que hace el ejercicio 18, vos podés probar esto. Y uno se podría preguntar, bárbaro, ¿y de dónde sacaste el epsilon sobre 2? ¿Sí? Bueno, el epsilon sobre 2 justamente surge de hacer algunas cuentas y pensar un poquito cómo forzar las cosas para que pase lo que pase. ¿Sí? Bien. Algunos límites conocidos. Empecemos a pensar un poco, ya que tenemos una definición formal y una forma de demostración, a ver si podemos calcular algunos límites de funciones elementales que nos permitan calcular el límite de combinaciones de ellas. Entonces, imaginemos que yo tengo f de x igual k. Una función constante. ¿Sí? Yo la hago la constante positiva, pero podría ser positiva o negativa. Si yo me paro en un valor a y voy tomando valores a izquierda y a derecha de a, ¿sí? O sea, me hago la misma tablita. ¿Sí? X, y me voy aproximando a la por izquierda y me voy aproximando a la por derecha. No importa, los números que pongo acá están cada vez más cerca de la. ¿Qué me devuelve la función? K. K, 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 K. Me devuelve siempre el mismo valor.
Entonces, ¿yo puedo saber cuál es el límite cuando x tiende a A de una constante? Es K. Es la misma K. ¿Por qué? Misma. Porque todos estos, digamos, no solo se parecen al valor, sino que son un valor. ¿Sí? Cuidado que en este caso, fíjense que el límite lo puedo tocar. No quiere decir que la función nunca puede valer el límite. ¿Sí? Lo que hago yo es que x en realidad, yo siempre me morfo que acaba un mayor que 0. ¿Sí? O sea, el x no quiero que sea 3. Porque podría ser que mi función no esté definida ahí. ¿Sí? O sea, pareciera que es esto. Bueno, demostrémoslo. ¿Qué sería demostrar que el límite cuando x tiende a de k es k? Que para todo epsilon mayor que 0, puedo encontrar un delta tal que si módulo de x, vamos, menos a es menor que delta y mayor que 0, implica que el módulo de la función menos el límite es menor que el epsilon. Ahora, de vuelta voy a usar mis cálculos auxiliares. Voy a hacer un poco de cuentitas acá para ver si puedo sacar alguna información del delta. F de x, ¿quién es? Es k. O sea, yo quiero encontrar algún delta tal que si agarro un valor de x, el módulo de k menos k sea menor que epsilon. K menos k, ¿cuánto da? 0. 0. 0 menor que epsilon. Esto es cierto siempre. O sea que no me depende del delta. O sea, en este caso particular, para todo delta mayor que 0, ¿sí? Módulo de f de x menos k es menor que epsilon. No importa cuál sea el delta. Si yo agarro un delta así gigante y siempre me cae todos los valores adentro de la franja, porque en realidad la franja que uno tome, me toma todo el gráfico de la función porque es horizontal. O sea que el límite no importa. Fíjense que otra cosa interesante que tiene esto, que acá este A no me interesa quién es. O sea, el límite de una constante siempre va a ser la misma constante. No importa dónde x tienda. Bien. Después van a tener en la práctica, digo, porque yo estoy así hago recuadritos y por ahí se vuelven locos, ¿sí? En la práctica, en el ejercicio 7, tienen 3, 6, 12 límites conocidos. ¿Sí? 12 límites conocidos como tabla de, ¿sí? de límites para trabajar. En la práctica 2. Cuando uno aparece un límite. ¿Cuál? En la práctica 2. Sí, todo esto es práctica 2. Hoy arrancamos con la práctica 2. Todo lo que trabajamos se circunscribe a esa práctica. ¿Sí? Depende de hasta dónde lleguemos en los próximos 27 minutos, hasta dónde les voy a decir que hagan. Entonces tenemos, digo, muchos de los límites que vamos demostrando acá ya los tienen tabulados en forma de tabla en el ejercicio 7, digo, para que no se vuelvan locos ni locas escribiéndolo y tomando apunte o recuadrando. Bien, pensemos otra. ¿Qué pasa si yo tengo f de x igual a x? La función identidad. Ahí me fui de foco, no es problema de conexión. Ahí está. Tomo un valor A, de vuelta, yo lo tomo positivo como porque me queda cómodo para el dibujo, podría pensarlo igual, ¿sí? Lo tomo negativo. O sea, la función identidad agarro un A y me devuelve A. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy aproximando por derecha y por izquierda al valor A? ¿Qué pasa en las imágenes? ¿A dónde se van aproximando? O sea, yo voy haciendo este caminito y me hace este caminito. Hago este caminito y me devuelve el mismo caminito. Claro, como es, a ver, tengo el límite cuando x tiende a A de x.
Y acá es medio como el caballo blanco de San Martín. ¿A dónde tiende X cuando X tiende a? Bueno, al valor A. ¿Sí? Insisto, si yo me hago una tablita y me voy tomando estos valores, como la función es la identidad, me repite lo mismo que sucede en la columna de las X en la columna de las Y. Entonces, si acá me voy aproximando a la A, acá va a suceder lo mismo. Bueno, demostrémoslo. ¿Qué tengo que demostrar? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta tal que si módulo de x menos a es menor que delta, entonces el módulo de f de x menos a, que es el límite, tiene que ser menor que epsilon. Pero ¿quién es mi función? De vuelta, empiezo a analizar esto para tratar de encontrar alguna lógica sobre el epsilon, sobre el delta. F de x es x. O sea, me queda x menos a menor que epsilon. Yo quiero que si x menos a es menor que delta, o sea, quiero un delta tal que si aseguro esto, pueda asegurar esto. Y bueno, si tomo delta igual a epsilon, módulo de x menos a menor que delta, menor que igual a epsilon, me implica que módulo de x menos a es menor que epsilon. Pero entonces el módulo de f de x, que es x menos a, es menor que epsilon. O sea, en el caso de la constante me servía cualquier delta. En el caso de la identidad me sirve delta igual a epsilon. ¿Sí? Combinemos las dos. O no, vamos a hacer una antes. ¿Qué pasa si yo tuviera f de x igual a k por x? Con k perteneciente a los reales. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a de k por x? Se K por aceptan A. propuestas. K por A. K por A. Tiene sentido, ¿no? Porque voy tomando valores cercanos a A y lo multiplico por K, cada vez me acerco más a la, podría pasar, no digo que esté bien ni que esté mal, que me diera K por A. Bueno, demostrémoslo. ¿Qué tengo que ver? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta, entonces módulo de f de x menos a tiene que ser menor, menos k por a, que es el límite, menor que epsilon. Bárbaro. Entonces, ¿acá qué puedo hacer? Lo mismo, empiezo a trabajar sobre esto para tratar de hacer aparecer algo como esto y condicionar el delta. F de x es k por x, o sea, me queda módulo de k por x menos k por a menor que epsilon. ¿Y acá qué podría hacer? Sacar factor común. Como tengo k y k, puedo sacar k de factor común. Me queda k por x menos a. Buenísimo, porque ya me apareció el x menos a que tengo acá. Ah, pero acá puedo hacer lo mismo que había hecho antes. Módulo de k, claro, por x menos a menor que epsilon. Cuidado, k pertenece a los reales. Yo no sé si es positivo o negativo, lo único que le voy a pedir es que k sea distinto de 0. Porque si k es igual a 0, caigo en un caso ya que trabajé, que es la constante. ¿No? 0 por x me va a dar 0 y yo lo hice para cualquier constante, así que ya estamos. O sea que esto yo no sé si es positivo o negativo, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así, porque si yo dejo el módulo, sé que el resultado del módulo es positivo, entonces si yo lo paso dividiendo, no me invierte la desigualdad. Entonces, este es el que me va a servir como referencia.
Y ahora escribo la demostración. Insisto, estos son cálculos auxiliares. ¿Sí? Estoy haciendo un poco de trampita. ¿Por qué? Porque estoy agarrándole la tesis. Congeló el dedo en la tesis. Ahí estamos. ¿Sí? De vuelta. Esta es la tesis. Yo tengo que arrancar de la hipótesis y llegar a la tesis en una demostración. Yo hice cálculos acá auxiliares para ver a dónde tengo que arrancar. O sea, es un poco de trampilla que puedo hacer. Entonces, ¿sí? Dado epsilon, ahora escribo la demostración. Dado epsilon mayor a 0, tomo delta menor que epsilon sobre módulo de K. Y ahora el caminito es este mismo caminito, pero al revés. O sea, si módulo de X menos A es menor que delta, es menor que epsilon sobre módulo de K. Entonces, módulo de X menos A es menor que epsilon sobre módulo de K, y ahí sigo, ¿no? Módulo de K por X menos A menor que epsilon, módulo de K por X menos A menor que epsilon, K por X menos K por A menor que epsilon, o sea que f de X menos K por A, que es el que yo propuse que era el límite, es menor que epsilon. Van a encontrar diversidad de ejercicios. Diversidad son 4 en realidad, pero son 4 con varios ítems en la práctica en donde tienen que hacer este tipo de demostraciones. O sea, en el 1 es distintas funciones que hay que hacer el gráfico, ¿sí? Y mirando el gráfico analizar la existencia de ciertos límites, ¿sí? Cuando exista el límite pide escribir la definición, no pide probarlo. En el ejercicio 2 tenemos la primera parte que hicimos, esto de agarro valores de epsilon concretos y tengo que encontrar el delta. En el 3 ya hay que hacer demostraciones y en el 4 hay que pensar algo que no tiene límite, ¿sí? Como que conduce a ver cómo pruebo que no tiene límite. El 5 y el 6, ignórenlos, ¿sí? Y en el 7 van a tener la tablita esta, ¿sí? En el 7 tienen una tabla de límites conocidos y toda una serie de propiedades de límites, ¿sí? Justamente lo que es el ejercicio 7, que son todas las propiedades de límite, algunas de ellas vamos a trabajar la demostración la clase que viene, ¿sí? Pero digo, para realizar tienen hasta el ejercicio de la práctica 2 hasta el ejercicio 4. 5 y 6 lo saltean porque son unas funciones medio raras. Y me gustaría que lean el 7 y el 8. No, lean el 7 completo, para que tener en cuenta de las propiedades de las que voy a hablar, que vamos a arrancar la semana que viene, después de las consultas que surjan, ¿sí? ¿Cómo se dice? Demostrándolas, por lo menos algunas. Acá estamos demostrando varias, ¿sí? O sea, hasta ahora que probamos que el límite cuando x tiende a de la función constante es la misma constante. Que el límite cuando x tiende a de la función identidad es la misma a. Y después las combinamos. El límite cuando x tiende a de k por x, vimos que es k por a. O sea, acá podría surgir una primera hipótesis de propiedad que tengo dos funciones multiplicadas y el resultado del límite es el producto de sus límites. Eso va a ser una propiedad. ¿Sí? Estoy pensando si meterle las propiedades sin demostración para que hagan el 8. Podríamos. ¿Sí? No, pero quiero hacer otra más.
Imaginemos que quiero hacer el límite cuando x tiende a A de k por x más b, donde k y b pertenecen a los reales. Voy poniendo números cercanos a A, lo multiplico por k, ya lo pensamos eso que me da números parecidos a k por A, y después le sumo b. Entonces no sería ilógico, si a alguien le parece ilógico, me cuenta de que este límite para mí queda k por A más b. Y en el fondo acá aparece otra de las propiedades. El límite de esta más el límite de esta, me queda el límite de la suma de las dos. ¿Sí? En el parcial, ya estoy hablando del parcial, ¿sí? La demostración de un límite, por definición, aparece sí o sí, sépanlo. Porque muchas veces me encuentro con que se saltean esta parte, van a la mecánica, y es interesante y es formativo el poder entender cómo funciona una demostración a partir de una definición. O sea, acá yo tengo que demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos k por a más b es menor que epsilon. Entonces, como siempre, voy a trabajar acá, para tratar de darme una idea si puedo encontrar alguna relación entre el epsilon y el delta. ¿Quién es f de x? K por x más b, menos k por a menos b, menor que epsilon. Profe, o sea que Saqué este sería un posible ejercicio de parcial. Ahora les pongo, cuando termino un posible ejercicio de parcial. Bueno, Es más, les pongo el ejercicio de parcial que tomé el año pasado, o el anteaño. Bien. K por... Así les agarra miedo. Nada, mentira, son cosas que salen, pero digo, me interesa que puedan manejar estas cosas y no solamente hacer cuentas. ¿Sí? Es un poco el diferencial de, si ya vieron, digamos, límites, por ejemplo, en la secundaria, en algunos casos lo ven en la secundaria sí nos manejamos solamente con la parte mecánica y, digamos, operativa del cálculo. Acá que me queda, b con menos b se va. Justamente es lo mismo que pasa cuando yo trabajo con la constante sola. O sea, para que el límite de la constante sea la constante, como que no me condiciona. Y acá nos quedamos k por x menos k por a, justamente en el mismo paso anterior que habíamos hecho. O sea, acá me queda que x menos a, si hago lo mismo que antes, para resumir un poco y no dar vueltas siempre sobre lo mismo, me queda epsilon sobre módulo de k. Entonces, listo, este va a ser mi delta. Ahora tengo que escribir la demostración. Entonces, quiero que, dado epsilon mayor que 0, tomo delta menor que epsilon sobre módulo de k. Entonces, si módulo de x menos a es menor que delta, es menor que epsilon sobre módulo de k. Entonces, módulo de x menos a es menor que epsilon sobre módulo de k. Y ahora empiezo a reconstruir los cálculos que yo hice. Paso este para allá. Módulo de k por módulo de x menos a es menor que epsilon. Entra multiplicando. Kx menos k por a, o x menos a, menor que epsilon, o sea, kx menos k por a es menor que epsilon. Y ahora empieza a aparecer estas cosas de que yo fuerzo la aparición de la función. O sea, empiezo a agregar cosas acá, pero que no modifiquen la expresión. Kx más b, pero si puse un más b para no modificar, resto b, menor que epsilon. ¿Sí? Insisto, si se fijan, estos cálculos auxiliares como que después me conducen el camino de la demostración. No son la demostración. Y acá me queda
¿sí? F de X menos, si acá saco factor común menos 1, KA más B, que era el valor del límite. ¿Sí? Digo, el ejercicio que yo tomé, es más, se los puedo dejar de tarea, ahora que estoy pensando, ¿sí? Así lo piensan y no le quito la posibilidad de pensar. Dice, sabiendo que el límite cuando X tiende a de f de X es igual a L, demostrar que el límite cuando X tiende a de 5f de X menos 8 es igual a 5L menos 8. Eso tomé. ¿Sí? Este es Para pensarlo. cualquier f de x. No sé quién es f de X. Hay Por una eso, para cualquier función f de x de la tenemos. cual yo sé esto, que esto pasa. Quiero probar que entonces pasa esto. Entonces digo, en la estructura del problema, esta es mi hipótesis y esta es mi tesis. ¿Sí? O sea, esto es el dato conocido y a esto es a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? Piénsenlo y la semana que viene lo discutimos. ¿Sí? Bien. Profe, dice 5L menos epsilon. ¿Qué dice? No, menos 8. Claramente esto es un 8. Claramente. Es el 8 más lindo del universo. Tengo un problemita con los 8. Salen raros. Bien. Entonces, para cerrar, para que puedan hacer también, aparte de volverse loco con demostraciones, puedan hacer alguna cuenta. ¿Sí? 4 cuentas en particular. ¿Sí? O sea, después clase de hoy pueden hacer hasta el ejercicio 8 de la práctica. ¿Sí? Tengo algo que le voy a llamar álgebra de límites. Y de vuelta no se vuelvan locos copiando, que está en el ejercicio 7C, esto que voy a decir, y que vamos a demostrar la clase que viene. Supongamos que yo tengo dos, y vimos que algunas de las propiedades estas que voy a decir, lo vimos en casos particulares. Imaginemos que yo tengo el límite cuando X tiende a df de X es L1 y el límite cuando X tiende al mismo A de otra función g de X es L2. O sea, tengo dos funciones que tienen límite en un valor numérico. Entonces, ¿sí? Se cumple. Y es un poco lo que se llama álgebra de límites. ¿Por qué? Porque me permite desarmar los límites, en operaciones básicas con límites conocidos, las siguientes propiedades. El límite cuando X tiende a de f de X más g de X, el límite de la suma es la suma de los límites. Como que es distributivo con respecto a la suma. En realidad no sé por qué pongo comillas, porque sí, es distributivo con respecto a la suma. Segunda, esperen que quiero poner el mismo orden porque después van al 7. Vale. Límite cuando X tiende a de f de X menos g de X es L1 menos L2. Si vale esto, obviamente vale esto. Casi obvio que vale esto. Tercero, el límite cuando X tiende de K por f de X, con K perteneciente a los reales. O sea, si tengo un número y lo multiplico por una función, me da el número por el límite de la función, KL1.
La propiedad 1 y la propiedad 3 es lo que se llama linealidad. Un operador es lineal si separa sumas y saca constantes para afuera. Nada. Cuando en tercer año vean transformaciones lineales, justamente las transformaciones lineales son las que hacen esto. ¿Sí? Nada más que para unos bichitos particulares que son los vectores. Cuarta. El límite cuando x tiende a df de x por g de x es L1 por L2. O sea, hasta ahora viene haciendo todo lo que uno esperaría el límite. O sea, se distribuye en la suma, en la resta, se mete adentro cuando hay una constante multiplicando, o sea, a la constante la deja igual. En realidad, si se fijan, esta me incluye a esta a partir de los límites conocidos que vimos. Porque el límite de la constante es en la misma constante. O sea, hay algunas que yo puedo reducir. Es más, pensando en esta, o pensando en esta, puedo construirme esta a partir de esta. O sea, se podría escribir lo mismo, pero con menos ítems. 5. El límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x, es L1 sobre L2. O sea, también se reparte en la división. Y es más, última. Si yo tengo límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x, es L1 elevado a la L2 cuando L1 a la L2 tenga sentido. ¿Sí? Y acá lo que me olvidé decir, esto L2 distinto de 0 tiene que ser. Si L2 es igual a 0, ya vamos a ver qué pasa la semana que viene. ¿Sí? Entonces, con estas propiedades del álgebra de límite, uno ya puede empezar a trabajar ciertos límites numéricamente, teniendo en cuenta también nuestros límites conocidos. Nosotros vimos que el límite de la constante es la constante, el límite cuando x tiende a de la identidad es el mismo a. Entonces, uno solo y ya terminamos. Si yo hago límite cuando x tiende a 3 de 5, x al cubo más 7x al cuadrado, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Tengo una suma de dos cosas, entonces por la propiedad 1, yo puedo decir que esto es el límite cuando x tiende a 3 de 5 por x al cubo más el límite cuando x tiende a 3 de 7x al cuadrado. O sea, separé en el límite de cada uno. Como todavía no los conozco, pongo el límite de f y el límite de g. Ahora, esto es un número por una función. La propiedad 3 me dice que es el número por el límite. O sea, esta acá L1 es el límite de f de x. O sea que yo esto lo puedo escribir como 5 por el límite cuando x tiende a 3 de x a la 3, más 7 por el límite cuando x tiende a 3 de x a la 2. ¿Qué me dice acá, la sexta? Que el límite de una función elevado a otra función es la potencia de los límites. O sea que esto lo puedo escribir así, lo voy a hacer bien grande. 5 por el límite cuando x tiende a 3 de x, todo a la límite cuando x tiende a 3 de 3. O sea, estoy pensando como que esta es la función de abajo y esta es la función de arriba. Este me queda el límite de la de abajo y este es el límite de la de arriba. Más 7 por el límite cuando x tiende a 3 de x elevado al límite cuando x tiende a 3 de 2. De la función de abajo elevado al límite de la función de arriba.
Si se fijan, utilizando las 6 propiedades que vimos, que planteé, que no demostré, llevé todo a que los únicos 4 límites que me aparecen son los límites conocidos. Entonces acá ya puedo operar. Me queda 5 por límite cuando x tiende a 3 de x es 3. Límite cuando x tiende a cualquier cosa de una constante es la misma constante. Más el límite, no, el límite ya no, 7 podemos poner, 7 por el límite cuando x tiende a 3 de x es 3 elevado al límite de una constante que es la misma constante. O sea que el límite cuando x tiende a 3 de 5x al cubo más 7x al cuadrado me queda 5 por 3 al cubo más 7 por 3 al cuadrado y no sé cuánto dará ese número. 27, 3, 9, 27, 27 por 5 más 63. 198. Resultado final, un número. En el ejercicio 8 de la práctica, la idea es ir haciendo este desarmado de las 4 funciones que me aparecen, ¿sí? Y ver qué les da. Lo único que tienen que usar de trigonometría en el ejercicio 3C es que el seno de 0 me da 0. Nada, como para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Nada, con esto, y bueno, y la tangente de pi sobre 3 la pueden calcular haciendo cuentas. Bueno, el A y el D no van a tener problema. En el B y el C no me había dado cuenta que aparecen trigonométricas. Hoy trato, si se descuelga el campus, están como locos en el grupo del profesorado de que el campus no anda. En cuanto se destrabe el campus, les subo la clase de hoy y la parte de trigonometría. Entonces, hasta el ejercicio 8 de la práctica 2 se puede avanzar. El martes arrancamos con el surgido de esta parte y demostrando, ¿no?, estas cosas que yo planteé como propiedades sin ningún tipo de demostración, y vemos qué pasó con el ejercicio parcial que yo les propuse, a ver si salió o no, y cómo se lo escribe también. Porque uno puede pensar que salió, pero por ahí la escritura no es lo más acertado. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Sí, Dayana, te escucho entrecortado. No sé si soy yo o vos.